Saludos, buenas noches y bienvenidos una noche más a YE, una noche más a la Y asturiana, 11 de mayo, miércoles, noche, tiempo a continuación para hablar de mediación, para hablar de viajes, para hablar de historia y para hablar de la prensa rosa, de la prensa del corazón. Cuando bordeamos las 9:30 de la noche es un buen momento, ¿qué digo un buen momento? El mejor momento para sentarse en el sofá, relajarse, ver la tele y, ¿por qué no?, tomarse una cerveza. No una cerveza cualquiera, sino una cerveza artesana y asturiana, hecha por jóvenes emprendedores asturianos y que tiene por nombre Cerveza Nurse. Existen 4 tipos de la misma que rápidamente les describo. La primera es la Ipaprofeno, de sabor afrutado y floral. La segunda, la Vetusta, cerveza tostada con toques de regaliz. La tercera, la Palecilina, realizada con lúpulos americanos. Y la cuarta, la Nurse 1984, una Imperial Stout. Bueno, ¿cómo beberse esta cerveza? Ahora habrá quien diga, quitando la chapa y echándola en un vaso, también. Pero, ¿dónde comprarla? En los supermercados, en las tiendas, en los bares, cafeterías o mediante las redes sociales, ya sea en el Facebook con Cerveza Nurse o mediante el correo electrónico contacto@cervezanurse.com. Si al realizar el pedido de este modo introducimos la palabra clave de esta semana, la palabra clave de esta semana es enfermera, repito, palabra clave enfermera, bueno, pues nos beneficiaremos de un muy importante descuento, ya sea al comprar un pack como este de 4 botellas, más vaso serigrafiado, más abridor o cualquier otra cantidad de esta cerveza. Una vez dicho esto, una vez ya con la cerveza a la mano y relajado frente al sofá, también es tiempo de pensar en aquellas personas que lo están pasando mal y necesitan nuestra ayuda y colaboración. Es la que nos marca la solidaridad. La solidaridad en este caso nos viene de la mano del YE Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Bueno, pues el YE Limón Game, sus fondos están destinados, los fondos que se recauden, al sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India, un asilo de ancianos tibetanos en la zona norte de India, en la zona de campamentos de refugiados de Miao. Bueno, ¿cómo conseguir esta solidaridad? Vamos a hacer una prueba práctica. Tengo una moneda, en este caso de 20 céntimos en mi mano. Voy a tratar que se quede sobre este limón. Si el invitado o colaborador de esta casa lo consigue, se va directamente a Las Caldas Villatermal a una experiencia fascinante. Si no lo consigue, si la moneda se va al fondo, bueno, pues esos fondos engrosarán el pequeño capital que estamos juntando para enviar a India a ese asilo de ancianos que tanto lo necesita. Vamos con la prueba práctica. Bueno, lo intentamos y no. Una vez más, no. En este caso, Las Caldas deberá esperar. Bueno, vamos ya con la cabecera del programa y con nuestra primera invitada de esta noche. Bueno, recordarán, hace semanas hablábamos de la mediación. Bueno, pues hablábamos de la mediación y el asunto nos pareció bien interesante, con lo cual vamos a desglosar a lo largo de distintos programas distintos tipos de mediación. Para hablar de todo ello se encuentra con nosotros una mediadora profesional. Se trata de Fedra Salvador, mediadora, coordinadora responsable de mediados en la calle Arquitecto Reguera, número 13, escalera A, segundo A, Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dirección correcta? Sí, correcta. Dirección correcta, en este caso. Bueno, pues hablábamos de la mediación en general en unas fechas anteriores. Vamos a hablar, en esta ocasión, desglosar por definición. Lo primero, vamos a hablar de mediación familiar. ¿Qué es la mediación familiar? Pues la mediación familiar es una alternativa que tienen las familias para resolver sus conflictos, ¿no? Una alternativa pues al juicio, al arbitraje o a una negociación. Pues pueden ir a un mediador a resolver ese conflicto que tienen, ¿por qué no? ¿Tiene más ámbitos que los de pareja la mediación familiar?
El más habitual es el de pareja, pero es verdad que últimamente está cogiendo mucho auge las mediaciones que se hacen entre padres con hijos adolescentes para regular un poco los problemas de convivencia, de asimilación de normas y de ritmos de vida que hay entre padres e hijos. ¿Considera que se ha roto en muchos casos el diálogo entre las familias, ya no solo entre parejas, sino padres a hijos, abuelos a nietos, nietos a abuelos? Bueno. Sí, realmente cuando vienen a mediación es porque lo que se ha roto por encima de todo es la comunicación, son incapaces de comunicarse. Entonces, como no son capaces de llegar a hablarse bien, pues no pueden encontrar una solución a sus problemas. Claro. ¿Es comparable la mediación o el arbitraje? Bueno, el arbitraje sí que es una alternativa para resolver los conflictos, pero el arbitraje se asimila más al juicio que a la mediación. La mediación se asimila más a la negociación. En un arbitraje, pues la tercera persona que interviene, que es el árbitro, escucha a las partes y bueno, entiende del tema y entonces dice cuál de las dos partes tiene más razón que la otra. No es tan serio ni tan fuerte como una experiencia de un juicio, claro. pero no se parece a la mediación. En la mediación, el mediador, que es la tercera persona que interviene, pues no dice cuál es la solución al problema ni quién tiene razón de los dos. Lo que hace el mediador es conseguir que las personas se comuniquen mejor para encontrar ellos una solución a su problema. Claro, entonces, ¿cuáles son las ventajas principales frente a lo que sería un juicio puro y duro? Pues las ventajas que tiene, por un lado, son económicas. Es mucho más económico acudir a un mediador, sobre todo en tiempos de crisis, pues para resolver tus conflictos, ¿no? Porque no solo es más económico, sino que además es más rápido. En mediación, desde que llegas hasta que terminas, intervienes solo con el mediador. Si quieres legalizar esos acuerdos, se pasan ya hechos a un abogado, es muy rápido, es inmediato y del abogado pues se legalizan en el juzgado. Un juicio es muy lento, la carga que tiene emocionalmente para las personas es muy elevada, acaba destruyendo en parte a esa persona, deja una marca ahí que les queda, y en mediación es justo todo lo contrario, sacamos todo lo que llevamos dentro, es nuestro espacio donde yo hablo de mi problema, donde se me escucha, donde puedo cómodamente hablar y donde además pues tengo la confianza de que voy a ser escuchado, ¿no? Claro. No me tengo por qué enfrentar a la otra persona más de lo que ya me he enfrentado. ¿Cuáles son los requisitos profesionales para ser mediador? Para ser mediador, pues los requisitos los tiene que marcar la ley de mediación, ¿no? En Asturias tenemos ley de mediación, pero los decretos que tienen que salir posteriormente para regular los requisitos del mediador, la formación que tiene que tener y demás, está sin regular. Entonces, lo que hacemos es fijarnos en lo que dice la ley estatal. A nivel nacional, la ley de mediación familiar dice que para ser mediador familiar tienes que tener una formación específica en mediación, claro, en el ámbito que tú vas a trabajar. En mi caso es mediación familiar y escolar, pues la ley marca 300 horas en mediación, que son bastantes. Pero no te dice si tiene que ser exclusivo del abogado o del trabajador social, no. Tú estudias Derecho o estudias Trabajo Social o Educación Social o incluso Psicología y después te formas como mediador. Entonces, no hay ninguna competencia porque realmente nosotros cuando somos mediadores, no somos abogados ni psicólogos, aunque hacemos un poco... Hay a veces pues de informadores de leyes o también de psicólogos, pero no es nuestra labor, somos mediadores. Entonces, bueno, se trata de trabajar un poco conjuntamente todos. ¿Y por qué Asturias, a diferencia de otras regiones de nuestro ámbito nacional, no tiene una ley de mediación? Bueno, pues quedó ahí paralizada en el 2007, pues un poco porque cuando salió la ley de mediación, por algunos colegios profesionales se entendió como competencia desleal, ¿no? Como que venían los mediadores a quitarles clientes, a hacer competencia de lo que ellos ya venían haciendo y no se entendió del trabajo conjunto que se puede hacer. Pues sobre todo hoy en día los juzgados están muy congestionados de trabajo y las familias quieren una solución ya a sus problemas. Y no quitamos trabajo, al contrario, porque cuando una pareja quiere separarse o divorciarse y viene al mediador, después pasa al abogado. O sea,
Lo Sí, que le quito, sí. lo que le quito realmente es, por decirlo así, que en vez de pelearse sesión tras sesión Sí. entre abogados y con Sí. dimes y diretes, lo hacen con el mediador. Le Cuando- quita la parte dura. Claro, es la o parte... desagradable. Sí, a veces sí. Se llevan la peor parte ustedes. Sí, bueno, somos un poco vocacionales, nos encanta esto de los conflictos, porque entendemos que así las personas crecen con ello. Claro. Entonces, ¿qué vinculación legal tienen los acuerdos alcanzados ante un mediador o con un mediador? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de padres o hijos que tienen conflictos, el acuerdo que se hace es privado, es entre ellos. Se firma los que han venido a mediación y lo firma el mediador y queda entre nosotros. Es un contrato. Si alguno lo incumple, pues se puede o bien volver a mediación o tú lo puedes denunciar. Claro. Pero realmente las parejas cuando vienen a mediación, si quieren darle una notoriedad un poco más importante, se elevan esos acuerdos, se pasan a notario para lo que se dice de titularidad pública, ¿no? De tal manera que el notario lo lee ante la pareja que está en conflicto. Si están de acuerdo y eso realmente lo han dicho ellos y quieren cumplirlo así, da fe de eso, lo firma y automáticamente eso tiene una titularidad pública, que si se incumple, automáticamente eso es denunciable, o sea, es un delito. Claro. Entonces, vamos a dejar una cosa, quiero dejar una cosa tremendamente clara. ¿El mediador debe aconsejar o reconducir a la familia que solicita sus servicios o debe ser un profesional que chequee cómo están los puentes entre esa pareja, cómo están de abiertas o cerradas las vías de comunicación entre ellos? Bueno, si hacemos bien nuestro trabajo, tenemos que, en la primera entrevista que hacemos, tenemos que ver cómo está la situación, ¿no? Hay parejas que vienen con la idea ya hecha, que quieren separarse o divorciarse, y en la primera o segunda entrevista te das cuenta que la relación, lo que hay es un problema de comunicación, pero todavía hay mucho amor en esa pareja, se reconduce. Pero no se les dice a ellos de estáis equivocados, no, para nada, sino que a través de preguntas, de que se escuchen uno a otro, descubran Claro. esa pareja de la que se han enamorado. Claro. Y hay otras veces en que realmente ves cómo se comunican y a veces casi no se les puede ni escuchar y dices, realmente aquí No hay nada que no hacer. queda nada. Tienen razón, que la decisión es esa y les ayudas a que lo lleven de la mejor manera posible, lo más rápido y lo mejor para los dos. Tácheme de sentimental, pero supongo que tiene que ser verdaderamente fascinante que una pareja que llegaba con la idea de separarse descubra o redescubra que aún se quieren. Sí, a mí cuando pasa esas cosas es lo que más me gusta, ¿no? De decir, jo, qué bien, ¿no? Que les he ayudado a que vuelvan a enamorarse. Pero bueno, realmente me siento feliz cuando salen por la puerta y son capaces de salir hablándose. Claro. De una manera respetuosa y educada y aunque no sean muy afectivos, pero que se hablen. Porque si consiguen salir por la puerta hablándose, cualquier discrepancia que surja a partir de entonces van a ser capaces de resolverlo hablando. Claro. Si eso no pasa, los veré otra vez como clientes. Claro, sin duda. Bueno, vamos a aplicar un caso práctico. Vamos a ver, vamos a conocer cómo se desarrolla una sesión de mediación con un ejemplo explicativo, manteniendo, lógicamente, en todo momento el anonimato, digamos, de los clientes que puede tener en el día a día. Bueno, para eso vamos a solicitar la colaboración de una pareja tremendamente conocida, que en una película de Hollywood, bueno, pues acudían a un consejero matrimonial. No sé si en Estados Unidos la mediación sería un consejero matrimonial. Hay mediadores y hay consejeros matrimoniales. Sí que hacemos una parte al principio y un poco al final también de consejeros, pero como te decía, como tenemos que ser neutros, Claro. y eso tiene que quedar claro, pues yo no les puedo aconsejar quereros mucho o separaros, no puedo Claro, hacer eso. Claro, claro. Bueno, en este caso, usted es la mediadora, lógicamente, y tenemos a esta pareja, Angelina y Brad y Angelina, que han acudido a su estudio, a su despacho, en este caso. Bueno, y los tiene sentados frente a usted. Bueno, ya me gustaría, que esto seguro que pagan mucho, Pudiera pero realmente vamos a poner que llama Brad para solicitar una cita para resolver un conflicto que tiene con su pareja, con Angelina, ¿no? Y bueno, quiere venir a mediación. Normalmente le digo que o bien él le dice a Angelina que van a venir a mediación en un día y una hora concretos, o si está la relación tan rota que no es capaz de decirle ni eso, Sí. pues que me dé permiso para llamarle yo a Angelina y contarle
pues de esta intención de hasta entonces su Sí, pareja, ¿no? Si no es por teléfono, también cabe la posibilidad de invitarle a la otra persona por carta. Es un poco más frío, yo prefiero el teléfono, hombre, prefiero que se lo digan entre ellos. Claro, claro. Pero sí, tienen que acudir no por separado, tienen que acudir los dos. Claro. Una vez Está ahí. que vienen a mediación, pues en la primera entrevista que se les hace, que tiene que ser cortita, bueno, pues aparte de tomarle los datos y demás, Entrevista conjunta. sí, conjunta. Sí. Se les hace preguntas de cómo ha empezado la relación y cómo han llegado hasta este momento. Si es muy doloroso empezar por el final, porque esté la relación muy rota, empezamos por lo bueno. Sí. Cómo se conocieron, ahí ya se relajan, ya el ambiente siempre es lo bueno, ¿no? Sí, sí. Entonces, a partir de ahí intento que los dos hablen, que no sea protagonista uno y otro no. Y ya ahí ya empiezas a ver cómo se relacionan, cómo se hablan, cómo se Claro. dirigen las miradas, los gestos. Y entonces, de esa entrevista ya sacas las pinceladas de por dónde tienen que ir tus siguientes intervenciones. En esa primera entrevista inicial hay dos cosas cruciales. Dejarles claro cuáles son los principios de la mediación, la voluntariedad de los dos, la neutralidad del mediador, la imparcialidad y la confidencialidad. Pues quiere decir de que cuando salgan por la puerta no pueden ir a contar a sus amigos lo que han hablado. Eso queda entre nosotros tres. Es totalmente confidencial. Por lo menos hasta que termine el proceso de mediación. lógico. Luego ya veremos. Y las normas. O sea, una vez que tienen claro cuáles son los principios, que yo no soy abogado de nadie, Sí, sino sí, sí, que sí. estoy aquí para los dos, por y Comprendo. para los dos, pues paso a decirles las normas. Como en cualquier juego, pues hay unas reglas que hay que cumplir para que todos estemos en el mismo nivel. Son reglas súper básicas y que una vez que las escuchan es más fácil comunicarse. Son reglas como no cabe insultos, no cabe agresiones físicas ni verbales, ni menosprecios, ni nada por el estilo. Además tienen que respetarse el turno de palabra, no pueden interrumpirse, cada uno tiene el mismo tiempo para hablar. Eso también a ellos les hace ver que por fin tengo la misma igualdad Sí. ante la otra persona. Como se tienen claras ya en la primera sesión, queda constancia en papel, además, lo tienen Sí, ahí sí, siempre sí, en la correcto. mesa, están las normas, y así cuando se incumple, porque a veces pasa que en alguna de las siguientes entrevistas elevan el tono, se dice, es que en la primera entrevista mira lo que hemos Claro, hablado, claro, ¿no?, de las claro, normas. claro. Entonces ya se reconduce. Se acostumbran a hablarse con esas normas y eso luego lo mantienen ellos. Y luego en las siguientes entrevistas lo que se hace es pues, que saquen cómo, qué ha pasado, cuál es el conflicto desde el punto de vista de cada uno, qué sienten, cómo se sienten y qué necesitan. ¿Qué intereses hay detrás de todo eso? Entonces, bueno, se trabaja mucho el tema de los sentimientos, sobre todo para saber, para que la otra persona escuche Claro. a su pareja, sobre todo al chico, ¿no?, que le cuesta, a Brad seguro que le cuesta mucho decirle a Angelina pues cómo se ha sentido, si se ha sentido humillado, despreciado, poco querido, poco entendido. Sí. Eso cuesta decirlo, pero cuando lo hace, la otra persona puede pasar dos cosas, o que descubra que es la persona a la que se ha enamorado, Claro. o que diga, es el idiota de siempre y no quiero saber nada de él. Entonces ya ves tú que eso es que se va a romper todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo vas reconduciendo. ¿El chico es menos expresivo, por regla general? Vale, no me gusta generalizar, pero es que realmente es así. Pero es porque no estamos acostumbrados, no porque no estemos preparados. O sea, partimos todos de bebés de las mismas... Bueno, Sí. pero las mujeres, cuando nos juntamos es para contar constantemente cómo nos sentimos y el hombre lo expresa más con sus actos que con sus palabras. Y en mediación, sobre todo, se habla. Bien, bien. Continuábamos. Sí, pues una vez que, bueno, vamos a suponer que la relación va bien, Sí. se reconduce la comunicación y se ponen unas normas de convivencia. Se ponen en un papel Sí. y eso pues lo firmamos entre nosotros tres. Se van a su casa con, bueno, distintas sesiones, Sí, pero sí. se van a su casa con un acuerdo de mejora de la convivencia hecho y se revisa. Al cabo de un tiempo que se establece, pues un año o menos tiempo, se revisa a ver cómo van conviviendo. Se adapta lo que haga falta. ¿Que la relación está muy rota? Que a veces pasa. Sí. En ellos espero que no. No fue el caso, ya se les ve de una Sí. manera más... Pues en el caso de que la relación esté totalmente rota, los acuerdos que se pasan
Pueden quedar en el ámbito privado también, pero si hay hijos por el medio, yo siempre aconsejo oficializar los acuerdos, llevarlos por lo menos ante un notario, para que quede constancia y que también, bueno, pues quede, sobre todo a la hora de presentar documentos en algún sitio, que quede constancia de que se ha roto la convivencia y que así consta, ¿no? Se regulan temas de pensiones alimenticias, de quién va a cuidar a los niños y sobre todo de cosas inmediatas, de mañana, a partir de mañana, quién va a recoger a los niños en el colegio. Del día a día. Del día a día. Y entonces eso se recoge en acuerdos. No es como un convenio regulador, que hay unos epígrafes ya estipulados. En mediación los acuerdos son hasta donde ellos quieran llegar. Que si solo quieren llegar a acuerdos de los niños, de quién los recoge, de quién se los lleva en vacaciones o de comunicación, pues hasta ahí quedan. ¿Que quieren ir más allá? Se va más allá. ¿Que quieren hacerlo casi similar a un convenio regulador? Pues también. Y una vez que se tienen, si hay menores por el medio, pues yo prefiero pasárselos a un abogado y decir, vale, te presento a esta pareja, estos son los acuerdos a los que ha llegado, apenas interviene con la pareja, solo con una entrevista muy cortita les prepara el convenio, se presenta al juzgado y oficialmente queda disuelto esa relación. Claro. Bueno. Es lo que hay. Claro, por supuesto. Bueno, supongo que la implicación del profesional, en este caso de usted, bueno, pues llega a ser fuerte. La mayor satisfacción, nos comentaba, es cuando al menos los cauces o los puentes de comunicación se recuperan. Oye, que se reconducen y vuelven a estar juntos y felices de la vida, supongo que perfecto. Que deciden que se les rompió el amor de tanto usarlo, pues mala suerte. Pero la implicación también existe, ¿no? Sí, existe una implicación. Algo que agradezco es que en la primera entrevista una de las cosas que se les lee es que somos neutros. Y es algo porque constantemente te preguntan, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú quién crees que tiene razón? Y entonces dices, ¿os acordáis? Soy neutro, claro. O sea, yo no puedo opinar. Es algo que agradezco, porque sí que tengo opinión y tengo que hacer un esfuerzo muchas veces de decir, aunque lo esté pensando, que no se me note en la mirada o en las palabras. Entonces, intentas hacer justo lo contrario. Si ves que uno no va por buen camino, dices, venga, voy a darle una oportunidad. Claro. Y le hago más preguntas para que saque ahí ese corazoncito que lleva dentro y que me caiga mejor, pero que no se note. ¿En la sesión alguna de las partes busca su complicidad o su alianza? Sí, sí. Sí, porque siempre hay un desequilibrio. Es algo que veo con cada pareja, aunque pensamos que estamos en igualdad cuando nos peleamos, pero siempre hay uno que lleva más la voz cantante y otro está un poco más por abajo, ¿no? De autoestima o a nivel de defensa, está más por debajo. Entonces, esa persona que tiene ese desequilibrio busca el que tú le ayudes, el que le ayudes a ponerse a la altura de la otra persona. Claro. Entonces, como funcionamos con las mismas reglas y tenemos el mismo tiempo y las mismas preguntas que le hago a uno, le hago a la otra persona, la cosa se equilibra. Y en cuanto entra en esa dinámica, ya dejan de preguntarme qué opino. Claro, claro. Bueno, pues me ha parecido bien interesante. ¿Me hace un adelanto de lo que vamos a hablar la próxima vez que nos veamos? Sí, me gustaría explicar la mediación escolar, a ver si poco a poco va entrando en nuestra cultura de la mediación. Pues estoy seguro que es un tema que interesará y mucho a muchos padres y madres, bueno, con hijos, lógicamente, en edad escolar. Bueno, pues Fedra Salvador, mediadora, coordinadora responsable de mediados en la calle Arquitecto Reguera 13, escalera A, segundo A de Oviedo. Muchísimas gracias, bueno, por aclararnos lo que es el tema de la mediación familiar y además por ayudar a Brad y a Angelina, que al final, y sin hacer spoiler, como dicen ahora los jóvenes, pues acaban juntos en esta película. Antes de irnos, usted ostenta todavía el título de ser la única persona que consiguió ir a Las Caldas con el Ye Limón Game, aunque he de reivindicar que yo también lo conseguí, pero en este caso yo no entro en concurso. Bien, nueva prueba para usted. Vamos a ver si hay oportunidad de que haga doblete, en este caso, como puede hacer el Fútbol Club Barcelona. Vamos a intentarlo. Allá va. Toma, ahí. Uf. Abajo. Ahí. Y hace ya como, como diciendo, menos mal. No. Sí, menos mal que contribuyó con la causa. Efectivamente. Bueno, luego podría haber girado limón y contribuía sí, igual, sí. con lo cual. Bueno, pues Fedra, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros esta noche, por participar en el Juego Solidario Limón, bueno, y por acercarnos lo que es el tema de la mediación, en este caso familiar. Quedamos emplazados para la siguiente, que será la mediación escolar. Muchísimas gracias. Encantada.
Y nosotros, después de hablar de mediación, nos vamos a ir de viaje. Les proponemos irse de viaje con nosotros, pero en manos de profesionales, es decir, con agencia. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y lo hacemos proponiéndoles ir de viaje, pero ir de viaje de la mano de profesionales, es decir, hablando con responsables de una agencia de viajes, en este caso con Ignacio Díaz, responsable de Viajes Solius. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por supuesto. Ya que hablamos de ir de viaje, hay que hablar con profesionales, en este caso. Bueno, lo primero, ya que vamos a hablar de viajes, no es un tema de política ni nada de esto, con lo cual vamos a hablar en un ambiente distendido. Exacto. ¿Ya cenó? No, aún no. Bueno, con lo cual es un buen momento entonces para que le invitemos a una cerveza artesana buen momento, y asturiana, sin duda, ¿no? Sí, sí, sí. Hay 4 tipos de cerveza a los que le voy a invitar. Usted elige uno. El primero es la Ipaprofeno, de sabor afrutado y floral. La segunda, la Vetusta, de toque de regaliz, una cerveza tostada. La tercera, la Palecilina, de lúpulos americanos. Y la cuarta, la Nurse 1984. ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Pues la 2. La 2. Pues en este caso tengo que decirle que me va a hacer caso y le voy a recomendar o la 1 o la 4. ¿Cómo lo ve? Bueno, oye, tú mismo. Yo mismo. Entonces, pues la 4. dirá usted, ¿para qué me pregunta? Si me va a dar la que él quiera, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que ya que vamos a hablar de viajes, esta que es Imperial Stout, que suena ya como más angloparlante en este asunto, bien. pues entonces le doy el abridor, la va abriendo y yo mientras la echa en el vaso y yo mientras le voy explicando a los telespectadores el tema de la cerveza Nurse. Muchos se preguntarán, ¿y por qué pidió la 2 y le ofreció la 4? Bueno, porque en este momento hay que probar la Imperial Stout. Vamos a hablar de destinos angloparlantes, algunos de ellos, con lo cual hay que empezar con el inglés sin esfuerzo. ¿Cómo obtener la cerveza Nurse? Bueno, en la tienda, en el bar, pero también mediante el correo electrónico con la dirección contacto@cervezanurse.com. Si ahí introducimos la palabra clave, que esta semana es la palabra enfermera, podremos beneficiarnos de un muy importante descuento. ¿Qué tal? Está muy buena. Está buena. Sí, sí. Perfecto. Pues nada, ya sea a la hora de comprar un pack como este, 4 cervezas más abridor, más vaso serigrafiado o cualquier otra cantidad. Bueno, ya metidos en ambiente, entonces, ¿cómo se presenta la temporada de verano, la temporada fuerte, me imagino, para una agencia de viajes como la suya? Pues de momento bien, estamos teniendo reservas, lo suficiente. Se ve movimiento, se ve bastante alegría en lo que son las peticiones y bueno, de momento vamos bien. Se está viendo un movimiento bastante similar al del año pasado y bueno, esperamos, todavía el mes de mayo es un mes importante y en el transcurso de lo que vamos esperamos poder llegar a más. A más, ¿no? En este Sí, caso. sí. Bueno, ¿cuáles son los destinos nacionales, primero, preferidos por los asturianos? Bueno, básicamente, hombre, destinos son muchísimos, ¿no? Pero lo que son los destinos nacionales, básicamente lo que es lo clásico, ¿no? Lo que es la playa, sobre todo, y las islas, ¿vale? Lo que es Canarias, más que nada, sobre todo este año se está notando mucho. Baleares, que siempre, bueno, la temporada de Baleares es un poco más corta, evidentemente, porque es más concentrada en el verano, y luego también, bueno, lo que es el sur, lo que es la costa de Almería, la Costa del Sol, Claro. Levante, y eso siempre tiene mucho tirón. Vamos. Mucho tirón. ¿Y en lo internacional? Hombre, lo internacional es muy variado. Yo creo que en ese aspecto hay muchísimos destinos. Se podría destacar, bueno, Italia, sobre todo, lo que es Europa, Alemania, Italia, y luego también lo que es América. América está teniendo también mucho tirón. Sí, Estados Unidos siempre es un destino muy importante, Nueva York, etcétera. Lo que sea. Claro. En el ámbito, en general, el turista asturiano, ¿busca sol y playa o busca viaje cultural?
Yo creo que, bueno, hay un porcentaje, ¿no? Para cada, por decir de manera general, yo creo que busca más el sol y playa. Yo creo que también ayudado por el clima que tenemos nosotros, yo creo que vemos un poco de sol y allá nos vamos. Y ahí nos vamos. Hombre, hay cultural, hay mucho cultural también, pero más que nada lo que tira más es el sol y playa, sin duda. Dentro de lo internacional, ¿no? Que puede ser como lo más llamativo. Para este año, ¿hay algún destino novedoso que digas, oye, mira, es un país que, bueno, del que oyes hablar, pero no tiene como mucha tradición de viajar a él y que sea atractivo? Hombre, atractivos, yo siempre digo que son todos los países del mundo. Pero en especial este año yo creo que, bueno, nosotros en particular que tenemos un viaje preparado, es Canadá sobre todo, la costa oeste, o sea, la parte donde Vancouver, que es la menos visitada, porque uno siempre piensa en lo que son las cataratas del Niágara, y que es la costa este, vamos a decir, Ottawa, Quebec, pero esto es la otra zona, y tiene unos paisajes hermosos, hay glaciales, hay bosques, bueno, la verdad que es una combinación de paisaje con una ciudad como Vancouver, que la verdad que es una de las más bonitas. Claro, quizás sea como una gran olvidada, ¿no? Parece que siempre Estados Unidos. Exacto, y luego hombre, Canadá es un país donde la gente es muy amable, tiene un nivel de educación, la verdad que incluso mayor al Estados Unidos, porque luego es una gente que es mucho más culta en ese sentido, y la verdad que eso hace que la gente se sienta más cómoda, ¿no? Estamos en fechas idóneas para reservar las vacaciones. No sé, ¿tiene ventaja reservar con anticipación? Sí, eso no hay dudas. Ahora mismo, bueno, en nuestro caso particular hay una campaña activada especial que va hasta el 31 de mayo y que hay unos descuentos especiales en cuanto a las reservas que se hagan antes del 31 de mayo. Es como la venta anticipada, vamos a decir. Y luego, después de esa fecha, hombre, siempre hay ofertas puntuales, pero lógicamente la demanda y la oferta queda cada vez menos sitio, ¿no? Menos habitaciones, etcétera, y lógico que el chollo ese de última hora no es tan real, vamos a decir. Mejor entonces ir a lo seguro, que es lo anticipado, y beneficiarse de ese descuento, que no esperar el recorte de última hora, ¿no? Exacto, muchas veces la situación personal y todo hace que esperemos hasta último momento, pero bueno, si se tiene planificado, lo mejor es hacerlo cuanto antes. Claro. Bueno, para algunos Internet está sustituyendo el papel de la agencia tradicional. Hay mucha gente que te dice, no, yo lo miro todo por Internet, lo contrato... A ver, ¿esto es seguro? ¿O qué ventajas aporta el ir con una agencia? Yo creo, bueno, que si fuera así, hombre, no existiría ninguna agencia a esta altura, ¿no? Agencia, como vamos a decir, tradicional. Pero yo creo que se está dando mucho, al menos en nuestro caso también particular, y yo creo que de otras agencias, se está dando mucho que nos estamos adaptando, ¿no? Y yo creo que estamos combinando muy bien el hecho del online con la atención personalizada que da una agencia de calle, ¿no? Y eso la gente lo está notando y se está viendo como una vuelta, ¿no? Porque también ha habido muchos problemas en el Internet. Es un mundo muy complejo, muy claro, uno no ve quién está detrás, y ciertamente la confianza ha hecho que mucha gente prefiera y siga trabajando con agencias tradicionales. Claro. ¿Es seguro viajar a lugares como Tierra Santa, por ejemplo, dada la situación internacional que se vive en esa zona del mundo? Sí, sin duda. Nosotros, en el caso particular, hemos hecho varios viajes a Tierra Santa y la verdad que sin ningún inconveniente nunca. Hombre, si uno se pone a ver lo que es la situación de la zona y de los vecinos, pues ciertamente da un poco de miedo, ¿no? Dice, oye, que está Jordania, pero está Siria un poco más al norte, pero ciertamente lo que es Israel, vamos a decir, que es Tierra Santa, Palestina, en principio no hay mayor inconveniente de seguridad. Se puede viajar perfectamente sin ningún problema. ¿Y destinos como Egipto, por ejemplo, han caído en demanda? Sí, sin duda. Egipto ahora mismo está pasando por un momento muy complicado en cuanto a turismo. Una pena, la verdad, porque es un destino, la verdad que es precioso realmente. Y en tema de seguridad, pues, hombre, siempre está latente ¿no? Las noticias que nos llegan y la probable que suceda algo, pero ciertamente... Nosotros, los pasajeros que hemos tenido en Egipto han venido encantados porque es clase exclusivo, ¿no? Uno va a las pirámides y está solo, va a los monumentos y está solo, y claro, pero
ciertamente se nota que hay muchísimo menos movimiento de turistas, ¿no? Claro. Para un turista que no sea tan aventurero como puede ser el que quiera ir a Egipto o a otros viajes, bueno, por el mundo, está el otro extremo, me imagino, que son los parques temáticos, como puede ser Euro Disney o así. ¿Esto también tiene tirón, sobre todo con familias, con pequeños? Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí. Este año también hemos tenido, en nuestro caso, bastantes reservas en lo que es Euro Disney, sobre todo. Sí, sí, sí. También hay promociones, que, bueno, si se reserva antes de tal fecha, se tiene un descuento por el niño, o no paga el niño, o el acompañante. Entonces, ciertamente, y teniendo los vuelos de aquí desde Asturias, teniendo París con vuelo directo, sí que se ha notado mucho, sí, el Euro Disney. Precisamente de los vuelos quería hablarle. Las conexiones aéreas asturianas para este verano, ¿son las idóneas o son mejorables, contando con que somos 1 millón de habitantes tan solo? Yo, hombre, en mi opinión particular, yo creo que en lo que es mejorable, evidentemente siempre es mejorable, pero pensando en lo que es la capacidad de ese 1 millón de habitantes que tenemos en nuestra zona, ciertamente yo creo que la demanda está correcta, o sea, la oferta que hay, perdón, está correcta, porque, hombre, podría haber más vuelos, evidentemente, y sobre todo pensando en lo que son las conexiones transatlánticas, también podría haber una mejor conexión. De hecho, ahora hay un vuelo a Londres que es bastante nuevo, bueno, de hecho empezó este mes, pero las conexiones que hay posibles para, por ejemplo, ir a Estados Unidos, sí, llega a un horario que no conecta. O sea, claro, tendrías que dormir en Londres y ciertamente, claro, quedan como vuelos que sirven para enlazar resto de Europa o para quedarse un fin de semana en Londres, que no está mal. Tampoco está mal. Pero no está mal, por supuesto, que antes teníamos que ir a Madrid y de Madrid a Londres, pero ciertamente, hombre, se podría mejorar en ese sentido. Pero yo creo que, hombre, comparativamente con otros años se ha mejorado. Claro. Al hilo del vuelo a Londres que cita ahora usted, bueno, hace escasas fechas leíamos en prensa un titular que era: el vuelo a Londres sale igual de precio que ir en autocar a Llanes. Yo no sé si esto para ustedes es una faena en el sentido de que te llegue el cliente y te diga quiero el vuelo a Londres que vale lo mismo que el autocar a Llanes. Yo creo que, hombre, la gente en general no es tonta, la verdad. Claro. Y ciertamente todo el mundo sabe que estas promociones, que se las hacen las aerolíneas, que están en todo su derecho, evidentemente. Y si uno lee la letra pequeña, dice, oye, hay que sumar las tasas, eso es solo un trayecto, tienes que sumar las tasas de aeropuerto, las tasas de combustible. Al final el precio es el que es. O sea, si uno ve, vuele por 20 euros, oye, ay, 20 euros, oye, qué bien, voy a pedirlo, pues evidentemente al final no son 20 euros. Claro, y eso sucede, no digo en este caso particular de esta aerolínea, sino con todas. Y nosotros es moneda corriente. Y ya la gente, cuando viene, ya prácticamente que ninguno viene pensando en que realmente existe, porque realmente no es verdad. No, claro. La crisis ha golpeado y mucho a su sector. Cuando se mostró con mayor virulencia, bueno, cuando hubo que recortar de alguna parte, bueno, pues supongo que se empezó a recortar por el ocio, en este caso, ¿no? ¿Se va recuperando poco a poco el sector? Yo creo que sí, sobre todo a partir del año pasado y este año se está viendo un poco, muy lentamente, como todo, pero se está viendo una recuperación. Yo creo que lo peor de todo ha pasado. Y lo que ha sucedido en nuestro sector al menos es que se ha como nivelado mucho, ¿no? De repente había demasiada oferta, demasiadas agencias y poco a poco se va nivelando todo. Claro. Una curiosidad para finalizar, bueno, dos, pero primero una. Usted es un hombre con experiencia ya en el sector. ¿Cuál fue el viaje a un destino más extraño que le pidieron? Pues viaje con destino más extraño, pues podría decirle quizás Groenlandia. ¿Groenlandia? Sí. Madre mía. Pues sí que es extraño. Sí que es extraño viajar a Groenlandia. Sí. O Islandia. Bueno, ahora de hecho no está siendo tan extraño, porque ciertamente se está poniendo hasta de moda. Claro. Pero Groenlandia me tocó, sí. Una persona. Sí. Casi nada. Bueno, y para finalizar una recomendación, entonces. A ver, recétenos un viaje para 3, 4 personas, una familia tipo, en este caso. Que sea bueno, que sea bonito y que no nos deje muy tocado el bolsillo.
triple B, ¿no? Efectivamente. Era por no decir barato, pero bueno, vamos a decirlo ya barato, ahí ya. Pues es complicado, la verdad, yo siempre lo digo, pero yo creo que depende, hombre, el bolsillo de cada persona, pero se puede ir desde a Galicia, que hay muy buenas opciones. Vamos a ir un poco más allá, pero vamos a ir un poquito más allá. Podríamos pensar yo creo que lo que es el sur, ¿no? Sobre todo el sur, pensando que se pueda desplazar en vehículos, ¿no? O sea, lo que es Peñíscola, lo que es la zona de Levante también, el clásico Benidorm, que se sabe, pero... Benidorm es un clásico, ¿no? O sea, Benidorm pasan los años y sigue siendo bandera, ¿no? Sí, y lleno, siempre lleno, la verdad que es increíble, pero... Sí, lo de Benidorm es así, sí. Y si nos vamos a internacional, así una cosa, bueno, oye... Que esté bien, hombre, yo creo que los destinos que podemos estar hablando y que comentamos antes, Italia siempre tiene buen tirón y unos precios acordes. Luego Portugal está muy bien también, que está muy cerca. Claro. Y luego lo que es Europa, hombre, Francia lo tenemos también, sí. Pero bueno, los precios a veces no son tan asequibles. Claro. Londres pasa lo mismo con Gran Bretaña, Alemania, luego también es un buen sitio. Si se va sobre todo a Berlín, claro. En la zona norte. Claro. Pues entonces, solo nos queda que la gente se anime, que la gente viaje, que olvide un poquito la crisis en la medida de las posibilidades de cada uno y que se ponga en manos de profesionales, ¿no? Me imagino. Por supuesto. Pues Ignacio Díaz, responsable de Viajes Solius. Solo nos queda invitarle a nosotros a un viaje o a una estancia, en este caso. Darle la oportunidad de que seamos nosotros los que le invitemos a usted a pasar, bueno, pues un momento bien agradable. ¿Con qué? Con el juego solidario de esta casa, con el Yelimón Game. Usted coge una moneda y trata de posarla sobre el limón. Si ahí se queda, se va directamente para las Caldas Villa Termal. Supongo que lo conocerá y es una experiencia fascinante. Si la moneda se va al fondo, engrosa unos dineros, poquitos, destinados a la solidaridad en forma de ayuda a un campamento de refugiados en India, en este caso a unos ancianos de un asilo. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a ver la pericia, en este caso, de Ignacio Díaz. ¿Es solo colocarlo? No. Tratar de colocarlo como el que aterriza. Con todo... No, mejor plana, yo creo. Ahí. ¿Plana? Sí. Pues no parece tan difícil. No parece. Ve todas las que hay en el fondo. Fue de gente que no pensó que era difícil. Pues no. Pensé, dije, madre, pues ahora me deja mal y ahí lo consigue a la primera. Pues no. Pues nada, muchísimas gracias, Ignacio Díaz. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a usted por participar y por contarnos cómo se presenta este verano en cuanto a viajes. Perfecto. Y de viajes vamos a continuar hablando a vuelta de publicidad, pero viajes en la máquina del tiempo, ya que nos vamos a trasladar de la mano del profesor de Historia, José María Rodríguez, a un viaje a 1808, porque durante esta semana Asturias conmemora lo que fue en aquel año el levantamiento, nada más y nada menos que contra Napoleón Bonaparte. Ahora volvemos. Bueno, pues continuamos y lo hacemos a continuación realizando un pequeño paseo por la historia, metiéndonos en la nave del tiempo y trasladándonos hacia el año 1808, ya que esta semana se ha conmemorado en Asturias el levantamiento contra los franceses de Napoleón. Nos vamos al viaje por la historia. Historia con el cual vamos pilotando la nave con José María Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque en estos días, más concretamente el 9 de mayo, en el año 1808, Asturias se levantaba por el por entonces todopoderoso emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte. Así es, sí. ¿Qué ocurrió? Bueno, tenemos que situarnos, sí, efectivamente, en la primavera de 1808, con toda España ocupada por los franceses, bajo aquel gobierno, bueno, nefasto de Carlos IV y su valido Godoy, que merced a, a una alianza, una malhadada alianza con Napoleón, había permitido la ocupación pacífica por parte de las tropas francesas de España,
Había tenido lugar el motín de Aranjuez, Carlos IV había sido depuesto, había sido destronado por su hijo Fernando VII, pero también iban a tener lugar los sucesos vergonzosos de las abdicaciones de Bayona, cuando Napoleón se logró atraerse a Bayona al rey anterior, a Carlos, a su hijo Fernando, y allí, pues, en unos sucesos rocambolescos y vergonzosos, logró arrebatarles la corona española. Entonces, la situación en Madrid y en el resto de España, ya en esos momentos, estamos hablando de abril, mayo de 1808, era de una enorme tensión social y política, amén de una gran crisis económica, por otra parte. Y ya la presencia francesa en todos los lugares de España, no solo en Madrid, empezaba a ser para el pueblo y para todas las personas insoportable, francamente. En Madrid tuvieron lugar los conocidos hechos del 2 de mayo, que ahora no vamos a referir, pero en los que participaron un número muy destacado de asturianos. Siempre hubo muchos asturianos residentes en Madrid, pero antes y ahora, pero precisamente en aquellos sucesos está documentado la participación activa de gran número de asturianos y también gran número de asturianos entre los fusilados a la noche siguiente. Claro. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Asturias? Bien, hay que destacar que los sucesos centrales fueron los del 9 de mayo en Oviedo, pero hay que destacar un pequeño suceso significativo que tuvo lugar en Gijón unos días antes, el día 5, sin saberse, por supuesto, lo ocurrido en Madrid el día 2, las noticias no viajaban tan rápido, que había consistido en un conato de asalto a la casa del cónsul francés en Gijón, que había sido sorprendido repartiendo propaganda pro-francesa, pro-napoleónica, que atentaba contra el honor de los reyes de España. Entonces allí hubo un primer intento popular de amotinarse e intentar asaltar la casa, apedrearon la casa del cónsul. Lagonier, me parece que se llamaba. Ajá, sí, creo que sí. Y quedó ahí, pero ya fue un primer síntoma del malestar popular contra los franceses. Bien, como digo, los hechos centrales tuvieron lugar en Oviedo el 9 de mayo, cuando llegó el correo oficial procedente de Madrid. Llegó el correo oficial con las disposiciones, los bandos y las órdenes dictadas por el Consejo de Castilla, que colaboraba con los franceses, y por el propio general Murat, lugarteniente de Napoleón, que había sido el represor de Madrid y que enviaba unas órdenes muy duras amenazando a toda la población si no se mantenía el orden. Pero con ese correo oficial también llegaban las cartas con descripciones muy vívidas de los asturianos residentes en Madrid, que daban cuenta a sus familiares aquí en Oviedo del baño de sangre que había ocurrido en las calles de Madrid. Entonces, pues una multitud se congregó espontáneamente ante la oficina de correos, cita en la Plaza de la Catedral, y aquella multitud, enfebrecida, amotinada, se dirigió prácticamente a asaltar la sede de la audiencia, donde estaban custodiado el correo oficial, los bandos que supuestamente debían ser publicados en Oviedo, exhortando a la gente a mantenerse en sus casas. Hubo un violento forcejeo en torno a la audiencia. Los patriotas, dirigidos por personas de relieve, como el canónigo Llano Ponte, Gregorio Jove, el juez José María García del Busto, consiguieron, por la violencia, impedir la publicación de dichos bandos. La audiencia fue prácticamente asaltada, no llegó a correr la sangre, pero se hicieron con el control de la situación. Y aquella misma tarde, hay que decir que en esos actos ya tuvieron un importante relieve, como se dijo aquí en otra ocasión, mujeres que tomaron decisiones por cuenta propia, María Andayón, Joaquina Bovela. Y aquella misma tarde los patriotas, aquella misma tarde se celebraba una Junta General del Principado, y los patriotas lograron hacerse con el control de aquella sesión, y allí el marqués de Santa Cruz, en una intervención muy apasionada, logró que la Junta declarara la guerra a los franceses y a Napoleón. Pero era un atrevimiento en aquel momento declarar la guerra. Era un atrevimiento. Yo no sé si era un acto de atrevimiento, desde luego que sí lo era, quizás también de inconsciencia. Puede que no fueran realmente capaces del poderío militar napoleónico en aquel momento, o sí, pero en todo caso se atrevieron. Los militares profesionales, con buen criterio, advertían de los riesgos de desafiar al ejército más poderoso de Europa, pero eso no arredró a los patriotas, se sublevaron igualmente. Y está ya un estado de guerra en toda Asturias. Un estado de guerra en toda Asturias, sí. ¿Y cómo se desarrolló esa guerra contra los franceses? Bien, previo a las operaciones militares, hay que decir que la sublevación, el levantamiento del 9 de mayo tuvo un segundo momento días más tarde, el día 25,
¿Por qué? Porque el 9 de mayo no había tropas francesas en Asturias a las que combatir. Entonces la audiencia de Oviedo, que respondía a las órdenes emanadas de Madrid, logró en los días posteriores al 9 restablecer el control de la situación y derogar las disposiciones tomadas por la Junta y prácticamente anular aquel levantamiento del día 9. Pero los patriotas no se quedaron atrás y entonces prepararon un auténtico golpe de mano contra la audiencia. Un golpe de mano que consistía en tomar todos los centros de decisión en Oviedo, la catedral, el propio edificio de la audiencia, y realmente ya amotinar con las armas en la mano a toda la población. Y ya no era un acto improvisado y espontáneo cual del día 9, ya era un acto planificado. Sí. Entonces, como te digo, ese golpe de mano ocurrió en la noche del 24 al 25, se tomó la catedral, repicaron las campanas de la catedral, se dispararon cohetes, repicaron las campanas de todas las iglesias de Oviedo y los alrededores, se armó a una multitud con miles de fusiles procedentes de la fábrica de armas, las autoridades de la audiencia fueron detenidas, las que se avinieron a jurar fidelidad a Fernando VII fueron respetadas, las que no fueron encarceladas. Y, hecho político destacado, se constituyó una nueva junta que nada tenía que ver con la anterior, que se declaraba suprema y soberana en Asturias y no respondía ante nadie más que ante la persona ausente de Fernando VII. Y esa junta, pues podemos decir que gobernó Asturias casi con total autonomía durante casi un año, y llegó a tomar medidas legislativas de todo tipo, y una de las primeras fue la de armar un ejército asturiano que no habría de tener menos de 20.000 hombres, organizados en más de 20 regimientos, cada uno de ellos con su propia bandera y demás, un ejército improvisado, por supuesto, con reclutas locales y con mandos improvisados también. Y ya, llevar adelante la guerra contra Napoleón, enfrentarse a las tropas francesas. Bien, me preguntabas que cómo se habían desarrollado las operaciones militares. En un primer momento no hay presencia de franceses en Asturias. Entonces son las tropas asturianas las que acuden en ayuda de la sublevación que se estaba produciendo en otras regiones limítrofes, en Cantabria, en Castilla, y allí luchan los soldados, vamos a llamar asturianos, contra los hombres de Napoleón, en batallas campales. Y sabemos que el ejército español había obtenido al principio de la guerra una resonante victoria en batalla en campo abierto, la batalla de Bailén, que le había dado falsas esperanzas sobre la facilidad de poder vencer a las tropas de Napoleón en campo abierto. Ese no era el camino para ganar la guerra. ¿Por qué? Porque la batalla de Bailén fue casi una excepción. En campo abierto las tropas francesas solían ser siempre superiores por su mayor preparación, por su digamos, destreza táctica, y en esos enfrentamientos las tropas españolas solían cosechar derrotas. Las tropas asturianas participaron en la batalla de Espinosa de los Monteros en Burgos y fueron derrotadas. Y a continuación entonces se produjeron las sucesivas invasiones francesas de Asturias. Para Napoleón, lo dejó escrito en un texto, en unas palabras, Asturias tenía una gran importancia estratégica para dominar todo el norte y para controlar las regiones limítrofes. Entonces no escatimó esfuerzos, y las invasiones de Asturias fueron planificadas por los franceses cuidadosamente y encargadas a generales, a mariscales, que algunos de ellos eran la auténtica niña mimada de Napoleón. Por ejemplo, me estoy refiriendo al mariscal Ney, a quien él refería como el valiente entre los valientes. Y se produjeron al menos 4 incursiones, vamos a llamar así, francesas en Asturias, que nunca llegaron a dominar Asturias por completo, pero bueno, en la más larga de ellas permanecieron casi un año. Entonces, en esas incursiones repetían más o menos el mismo patrón. Los franceses llegaban, tenía lugar algún enfrentamiento en campo abierto en el cual las tropas asturianas solían ser derrotadas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de la batalla del Puente de Peñaflor, la batalla de Coyoto, la batalla de Valliniello. Cuando las tropas asturianas, mal equipadas, mal armadas, decidían hacer frente en una batalla campal, solían ser derrotadas. Entonces quedaba el recurso de echarse al monte, de la guerrilla, el recurso universal que se seguía en toda España, y la guerra también a través de las alarmas, las milicias locales que tradicionalmente se constituían en los pueblos ante una amenaza de ataque exterior. Entonces hay una guerra de guerrillas en Asturias contra los franceses. Sí, claro, por supuesto. ¿Causándoles muchas bajas? Sí, era una guerra de desgaste. El mismo patrón que se seguía en el resto de España. Un ejército regular era derrotado en campo abierto. Normalmente ese ejército no era rodeado y copado. Ese ejército, cuando la batalla se perdía, se dispersaba.
y se replegaba a las montañas alrededor. Y allí se reorganizaba en forma de partidas, en forma de guerrillas que pasaban a una nueva fase en la guerra, al acoso, al hostigamiento, al ataque sistemático a los franceses. ¿Y mariscales, por ejemplo, como Ney, qué hicieron en Asturias? Bueno, pues una vez que se ganaba una batalla, pues se procedía a la ocupación de la ciudad cercana más importante, el saqueo de Oviedo, el saqueo de Gijón, el saqueo de Vilés, el saqueo de Muros de Nalón, por ejemplo, está documentado. Creo que quemaron el castillo. Quemaron el castillo, todo, sí, sí. Y bueno, bien, pues ya se sabe. Y así quedó, por cierto, hasta hoy. Hasta hoy, sí. Claro. Sí, sí. Y personajes, hemos hablado del mariscal Ney, el general Kellerman, el general Bonnet, por parte francesa, por parte española el general Ballesteros, el general Bárcena, el general Porlier, el de la conocida plaza de Porlier, que luego por sus ideas liberales sería ejecutado por Fernando VII después de la guerra. Y esos fueron los avatares, digamos, de la guerra. Y esa Junta Soberana Asturiana llega a mandar, creo, una embajada a Inglaterra. Sí, efectivamente. Sabemos que durante prácticamente todo el siglo XVIII España había estado en guerra contra Inglaterra. Habíamos tenido una alianza casi permanente con Francia y nuestra guerra habitualmente era con Inglaterra. Pero ahora cambian las tornas. Inglaterra era el único país europeo que desafiaba a Napoleón y ahora, una vez posteriormente al 2 de mayo, también somos nosotros. Entonces, a los españoles les interesa el apoyo inglés y a los ingleses les interesa apoyar a unos españoles que están desafiando a Napoleón también. Claro, pero lo que yo pregunto, y para que me quede claro a mí y le quede claro a la gente, ¿cómo una región pequeña como era Asturias, sin ejército, más que un ejército ciudadano como el que vemos en la imagen de la pantalla grande, cómo tiene la osadía de declararle la guerra con esos santos riñones al emperador de los franceses, dueño de toda Europa, vencedor en Austerlitz, vencedor en cuantas partes? Yo creo que hay que contar con un elevado patriotismo por parte de los personajes que tomaron esas medidas. No eran gente iletrada, para nada, al contrario, constituían la minoría culta e ilustrada que aquí había. El núcleo duro de los patriotas que dirigieron la sublevación y que ya la estaban preparando en cierto modo las semanas, los meses previos al 9 de mayo, pues eran gente cultivada. Hablamos de jueces, hablamos de canónigos, hablamos de personajes de la nobleza. Yo creo que cabe suponerles que eran gente bien informada, pero no estaban dispuestos a tolerar, bueno, pues la pérdida de soberanía que para España suponía la invasión francesa, el secuestro de los reyes, el ataque a nuestra religión católica tradicional. Entonces, ¿y cómo finaliza la guerra contra los franceses en Asturias? Bueno, nada, finaliza con la retirada, más bien, de los últimos franceses ya en 1812. La guerra aún duraría 2 años más, pero bueno, ellos en un proceso lento de repliegue del resto de provincias de España abandonan Asturias, porque ya, bueno, están acosados por múltiples frentes, han intervenido los ingleses desde Portugal, y ya en los 2 últimos años de la guerra, pues Napoleón ya tiene muchos frentes abiertos y ya piensa en la retirada. 2 cosas más. Esta gente ilustrada, ¿habría tomado esa decisión si no hubiera sido empujada por el pueblo enfurecido? Yo pienso que ellos ya tenían en mente hacer algo. Se sabe que en casa de José María del Busto, que era uno de los más activos, en esos pequeños círculos de gente perteneciente a la minoría dirigente y tal, ya se celebraban tertulias en las cuales pues se discutía la posibilidad de preparar algún tipo de respuesta ante la situación, de una invasión generalizada por parte de los franceses. No cabe duda de que la fuerza de choque, como siempre, lo constituyó el pueblo, y el pueblo se prestó en masa, entusiastamente, exigió armas para formar aquellos batallones, aquellos regimientos, y fue cosa que no solía, normalmente cuando había levas forzosas para reclutar un ejército Entonces la gente tenía que estar muy hasta arriba. Sí, no cabe otra posibilidad, desde luego. Y luego eran la gente llamada en ocasiones a luchar y a morir tristemente, a ser masacrados. Por ejemplo, en Avilés las milicias locales fueron deshechas por el ataque francés cuando cometieron el error de enfrentarse con ellos en campo abierto. ¿Queda algún vestigio de presencia francesa en Asturias actualmente, en topónimos, en
en alguna parte o fue un paso fugaz? Un paso fugaz, eran invasiones de, digamos, de meses. Lo que sí quedó en aquellos momentos fue, bueno, pues quien más sufrió las desgracias, como era habitual de la guerra y de todas las guerras, era el campesinado asturiano. Ya en Asturias se vivía una crisis de subsistencia, que era algo habitual en la agricultura aquella del antiguo régimen, que se vio agravada por las requisas y los saqueos que realizaban los dos ejércitos, el ejército, las fuerzas españolas y las fuerzas francesas, que llegaban a un pueblo y exigían, bueno, pues el ser alojados y mantenidos. Entonces, bueno, pues se desató una hambruna en el año 1812 que causó, sí, efectivamente, muertes incluso por hambre entre los campesinos asturianos. Entre los propios campesinos. ¿Y así llegó el final de la guerra, entonces? Sí, así llegó el final de la guerra. Me preguntabas antes por la misión que se envió a Inglaterra. Esta Junta Suprema que se constituyó aquí el 25 de mayo, entre otras de las muchas medidas que tomó, fue la de crear una comisión encargada de acudir a Londres a solicitar ayuda efectiva rápidamente al gobierno inglés. Abordaron un bergantín inglés, les llevó a Portsmouth, de Portsmouth a Londres. Fueron recibidos bueno, la encabezaba el futuro conde de Toreno, el joven José María Cay Podriano. Fueron recibidos con todos los honores, el propio ministro Canning, el secretario del Foreign Office, de Asuntos Exteriores del gobierno inglés, les abrió las puertas, y bueno, pues fueron bien tratados, reconocidos, etcétera, y regresaron a Asturias con un importante envío de uniformes, armas, dinero y material necesario para hacer la guerra. Como hecho anecdótico destacable, decir que muchos de los soldados asturianos vestían como uniforme las típicas casacas rojas del ejército inglés. Sí. Bueno, que luego tan nefastas fueron para los franceses en sitios como Waterloo. Bueno, pues así llegamos al final de la guerra de independencia en Asturias, donde testigo mudo queda el castillo de Muros de Nalón devastado por el mariscal Ney y hasta la fecha. Entonces, pues muchísimas gracias por acercarnos este trozo de la historia, este fragmento de la historia que se conmemora durante estos días. Antes de irnos, fallecía ayer el medievalista Juan Ignacio Ruiz de la Peña. Gran profesor y mejor persona. Deja un hueco difícil de llenar, entonces. Totalmente. Bueno, pues vaya desde aquí nuestras condolencias, tal y como ayer ya se hacía en el programa de la pecera. Muchísimas gracias. Nos vamos, no sin antes invitarle a que participe en el Limón Solidario, en el Yelimón Game, y tenga su oportunidad de relajar cuerpo y alma en las Caldas Villa Termal. A buscar el centro de masa del limón e intentarlo. Al fondo. No ha habido suerte en esta ocasión. Quizás para la próxima. Pues nada más. Muchas gracias por participar también en el Juego de Limón. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad para afrontar ya después la recta final del programa de hoy. Bueno, pues vamos ya con lo que es el último tema de esta noche. Hay que hablar de esas personas maravillosas, fabulosas y guapísimas, algunas, que salen en las revistas del corazón. Tiempo para Isabel Acebo. Isabel, buenas noches. Hola, con buenas las noches. revistas recién llegadas al kiosco, Sí. ¿de quién y de qué vamos a hablar hoy? De todo y De de, todo, de de todo. todo y de todos. Y de todos, de todo y de todos. Efectivamente. Hoy Vamos- viene completito, además cosas que te van a sorprender, ¿Ah, ya verás. Sí, sí, bueno, sí, pues sí, vamos sí. allá. Vamos a comenzar por la revista Hola, me parece, ¿no? Sí, Ahí está. con Marta Ortega. Marta Ortega. Piensa. La conoces fijo, Juan, te lo digo, ¿eh? Piensa un poquito Marta Ortega. A Ah, ver. sí. Claro. Sí. Una chica que es muy mona, se parece muchísimo a su madre, ¿eh? Igual. Bueno, la hija de Amancio Ortega, ¿qué vamos a decir de Amancio Ortega? Pues imagínate. Claro. El segundo más millonario del mundo, básicamente. Bueno, total nada. Sí. Sí, pues mira, Marta, ya sabes que es una de las mujeres que es discretísima, porque al fin y al cabo, por mucho que es hija de Amancio Ortega, nunca se ha dado ahí
es muy buena jinete, ya sabes. Lleva separada ya desde el año 2014 de su, bueno, su primer marido no, de su marido, porque no se había casado. Sí. Tiene un niño de 3 años que se llama Mancio, y ahora se le relaciona, hace tan solo 3 meses que se conocen. Mira, es mona. No es que sea una chica mona, pero es como muy atractiva, y si te fijas, su madre es que es igual que su madre. Bueno, pues mira, es noticia por 2 cosas. Primero, sabes que su padre, Amancio, cumplió 80 añitos. Sí, sí. Pero unos 80 años muy bien llevados, bien porque llevado. El hombre está fenomenal. Sí. Y le hizo la hija una fiesta sorpresa, no, una fiesta sorpresón, porque en todos los Zara, bueno, todas las empresas Sí. que tiene Del grupo Inditex, Inditex, pues, bueno, ya se ve ahí un poquito todo. Mira, la sorpresa, fíjate, impresionante. Él se llevó una sorpresa que, claro, ella pues emocionadísima, que son 80 años, y la verdad que lleva al padre que es, mira, lo adora. Claro. Bueno, pues aparte de que su hobby es, ya sabes, montar a caballo, Sí. participar, todo esto, pues también ella trabaja en las empresas. Empezó desde cero, empezó de dependienta, es Anda. normal porque es la heredera de este imperio, Claro. aunque su padre tiene 2 hijos más, Sí. que uno ya ha fallecido, creo, además, pues bueno, le queda a ella. Pero bueno, es una chica que muy bien, mira, lo mismo que a su ex marido, Sergio Álvarez, ya se le relaciona hace como un año más o menos con otra persona, que a la vez se llevan muy bien los dos, porque ya en el hípico, las competiciones, están todos juntos, está su ex, está la novia de su ex y el niño. Anda, mira. Pero y ahora tiene también una nueva ilusión. Ajá. Hace 3 meses, Sí. pues conoció a Carlos Torreta. Es un chico que tiene su misma edad, 32 años. Bueno, no está muy bien que se diga la edad de las personas, pero Bueno, en este sí, caso en este se caso, dice pues, porque es muy joven todavía y además que lo pone, ¿no? Mira, Claro. mira la fiesta, todos los empleados, pero además no solamente hablamos de España, en todo el mundo, Sí, 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 sí. tal. Impresionante. Qué Él no bien. se lo esperaba, pero espera, el hijo, Carlos Torreta es el hijo del diseñador Roberto Torreta. Es que eso te iba a preguntar, Sí, ¿quién era él? sí, Roberto Claro. Torreta, ya sabes que es un diseñador Sí. famoso ya, Sí, lleva muchísimos sí, sí. años. Y bueno, se están conociendo, están bastante bien, pero tampoco es que digamos que es algo como muy oficial Ya. o algo así todavía. Y él tiene su misma edad, 32 añitos, ya he dicho, y él trabaja con los modelos, es agente de modelos. Ah, mira, claro. Entonces, bueno, de momento está ahí. Y nada más sigue siendo discreta porque al fin y al cabo lo poco que sabemos de Marta Ortega es muy poquito. Muy poquito, sí. Muy poquito. Ya es cuando va a competir o todo esto y nada más. O sea, ahí sigue ahí. O sea que tiene un gran imperio. Esperemos que no tengan papeles en Panamá. Creo que esta gente no tiene papeles en Panamá. Supongo que no. Pero mira, lo bueno de su padre, espero que ella siga con el ejemplo, que sabes que el padre dona muchísimo Sí, a obras benéficas. Que me determinadas parece causas sociales. Me parece Sí. estupendo porque mira, ya que tienes tantísimo que, Claro. que es que, madre mía, te vas a ir con ello todavía. Entonces No, la hija claro. ojalá lleve el mismo camino, yo creo que sí, porque yo creo que esta chica de verdad nunca se ha dado de ser nada, ¿no? Nada ostentosa ni Entonces, nada. para nada. Bueno, Entonces, pues nada, una vida fascinante. di Pues que sí, y que le vaya muy bien con su nueva relación, me parece estupendo también, ¿por qué no? Claro Oye, que sí. Es muy joven todavía. Claro que sí. En la siguiente revista vamos a ver la portada de lecturas, en este Lecturas, caso. sí, bueno, sí, sí, vamos sí, a ver sí. la portada de lecturas. Bueno, pues te va a en sorprender, tan ya empezamos. En ya tan solo un empezamos. momentín, vamos a ver. A quién- ver si dejo a ver si te suena esta persona. No tengo ni idea. No de sabes quién es, ¿verdad? Alejandro rompe su silencio, Ajá. habla por primera vez. No sabes quién es. No Bueno, tengo ni idea. pues es hasta hace como menos de una semana novio de Isa Pantoja, de Chabelita. Ah, vale. Alejandro, este pobre chico que va, viene, pero esta vez siempre al final pues le perdona todas como las infidelidades, porque al final Chabelita, la verdad, que vuelve siempre con el padre de su hijo, ha tenido alguna historia estando con él. Pero el presuntamente infiel, ¿que fue él o ella? Ella. Ah, ella. Ella, evidentemente. Ahora, actualmente, ella ya está con otro. Ah, vale. 4 días. Pero te cuento la historia un poco de Alejandro. Sí. Es un chico que, según ves, pues parecían... Bueno, realmente sí, casi no lo conocías porque básicamente es que era inexistente el pobre. ¿Qué ocurre? Que digamos que se cansó un poquito de la historia porque dicen, comentan, no es muy fijo, que estaba con ella pero para ganar también dinero. Ah. Se cansó un poquito de las que siempre hacía exclusivas ella básicamente, Ajá. ella sola o ellas con otros conocidos Sí. de gente que sale en televisión y él nada. Entonces, pues esta vez como que se cansó un poco y ha dicho, bueno, pues me voy. Esta vez se fue de verdad, aunque yo creo que volverá. Y ahora es su primera exclusiva, Sí. pero que ya la tenía pactada. Bueno, no solamente ahora, no es que la tuviera pactada hace meses, pero ahora ya hacía tiempo que ya estaba hablando pues con revistas y tal. Claro. Sobre todo su entorno, ojo, no solamente su madre,
su prima, quieren largar, pero además para poner fatal como a todo el clan Pantoja, otra vez. Él en esta entrevista ya empieza el círculo, porque ahora y luego irá a un plató, irá a lo que sea. En esta entrevista la verdad que no hablan mal de ella, al contrario, que sigue muy enamorado, que todavía sigue muy enamorado, que posiblemente espera como una reconciliación, que eso también si es así estará ya pactado, y que la echa de menos porque su olor debe de oler fenomenal Chabelita, y su voz, que no puede vivir sin su voz. Claro. Entonces, Juan, ¿qué ocurre? Pues lo de siempre, pues ahora estuvo callado mucho tiempo, se hartó un poquito porque las exclusivas las ganaba ella. Evidentemente ella lo mantenía, ojo. Ya. Lo mantenía ella, no tal. Entonces, claro, él se cansó de tal y no ganar dinero. Pues empezó ahora con esta, es la primera. Tranquilo, que veremos muchos más. Claro. Y luego hay otra vez, yo que se vuelven a estar otra vez juntos, se vuelven a reconciliar, perdona, pues habrá otra exclusiva. Claro, habrá otra, a lo mejor ya con los dos. Claro. Ahora estamos esperando a que salga pues la madre de Alejandro y que salga y la prima, que tiene muchísimas ganas de hablar, pero no viene. Bueno, en este caso, nada. Viva la cultura del esfuerzo, en este así caso. es, así estamos. Entonces eso pues, se va a dedicar pues, a un poquito a todo. Y de cultura del esfuerzo, de Oca en Oca, de Tiro porque me toca, nos vamos a la revista Semana. Bueno. Donde vamos a ver dos trabajadores más. Dos más. ¿Ves? Mira, pues ya está. Ahora otra vez... Pues esto debe ser ya un paquete. Vamos a ver. Ahora vendemos que ya después de 4 meses que hemos pasado la crisis, pues nos vamos a Brasil, vamos a decir que nos casamos, que si con hijos o sin hijos, que ya nos casamos fijos. Bueno, ahora sí ya se pueden casar realmente si quieren. Sí. Que se van a casar fijos aunque vayan sus hijos, sí o no. Hombre, los hijos de Maco que irán, el hijo seguro. Y la hija que tienen en común los dos también. No se sabe si por parte de Kiko, Laura y los otros, pues irán. Pero corrígeme si me equivoco, esta boda no se ha anunciado ya 1000 veces. Es que es la segunda vez. Mira, se anunció el año pasado también un viaje, ¿vale? Un viaje, pero bueno, evidentemente un viaje pagado, un viaje ya, pues un viaje que está ya organizado con la revista, está concertado, porque debe ser un paquete. Primero ahora anunciamos la reconciliación, luego si hay boda o no hay boda, lo de siempre, son paquetes que se van formando. Claro. Entonces, bueno, puedes ver que... ¿Kiko? Tenía mucho Photoshop, ¿verdad? Seguramente. Kiko de comunión. Mucho Photoshop. Pues bueno, fueron a este viaje, entonces ahora dicen que lo que te digo, mira, ¿qué ocurre? Al fin y al cabo, tienen que vender que estuvieron en crisis hace 4 meses. La crisis empezó por el tema de los hijos, toda esta historia. Bueno, pues ahora la reconciliación, muy bien. A mí me parece fantástico, oye, porque que me paguen un viaje así me parece estupendo. Claro, Entonces, bueno, hay un reportaje amplio dentro. Bueno, ya ves, Maco que sigue fantástica, hay que reconocer. Sí. Sigue fantástica, pero bueno, que volvemos a lo mismo. Entonces esto es lo primero. Luego volverán, se sentarán en platós, independientemente en el programa que trabaje él, posiblemente pues van a hacer un deluxe, seguramente. Claro. Y luego, si hay boda, pues es otra exclusiva de la boda. Y yo creo que ya es un paquete que, ¿sabes? Como cuando te casas, luego si tienes hijos, es un paquete que haces. Sí. Y después, bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues nada, chicos, os deseamos lo mejor, tanto Juan como yo, que os caséis de verdad una vez. De verdad. Y que disfrutéis mucho por Brasil. Felices y coman perdices. Y coman perdices, y esta vez de verdad. Y en la revista 10 minutos, Isabel Presler. Ya ves, Isabel Presler. Pero esta vez es curioso, fíjate, Juan. Esta vez está investigada por Hacienda. Otra que no tiró Photoshop. Mira, lo que pone, toda la documentación correspondiente a 2 años. Sí. A estos 2 años. Pero esto es lo que yo, increíble, nunca de Isabel Presler jamás, no, nunca vamos, que yo sepa y nadie que le pide investigar a Hacienda de estos 2 últimos años. Sí. Que puede ser, quizás, que es curioso, ¿no? No será también al morirse su marido, los hijos, qué tal, que quieren investigar. Yo pienso que a lo mejor es un poco... Que se puede revolver por ahí. Porque a la vez es que fue todo tan curioso, de repente está con Vargas Llosa. Sí. De repente él, papeles de Panamá, lo tienen ahí. De repente ahora ella, tal. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Pero también otra cosa, esta imagen corresponde que están en Buenos Aires. Sí. Están de viaje de placer, pero también un poco de trabajo. Claro. Porque es que desde que está con él no para de viajar. También tengo que decirte que es que, claro, tienen tantas actividades, tantas cosas sociales. Claro. Entonces, bueno, pues mira, están en Buenos Aires, están, bueno, pues aparte, como te he dicho, de un poco de relax. Sí, claro. Necesitan descansar porque siempre es una vida muy ajetreada. Claro. También, oye, pues un poco trabajando. Entonces, bueno, estuvieron en una gala de la Fundación, una gala benéfica de la Fundación Libertad. Entonces, bueno, eran unas asistentes como unos 1000 personas más o menos. Mira, ella está muy mona.
Pero mira, antes de terminar, ¿no te parece? No. Ahí está. Está muy mona. Pero mira aquí, está fatal. Quiero decirte que yo la veo, mira, lo comentaba con mi hermana Elena el otro día, que yo desde que está con este, ¿cómo se llama? Con el Yosa, Sí. que yo la encuentro más fea. Que la encuentro como más fea. Me decía mi hermana, dice, bueno, es que también los años pasan. Digo, Elena, sí, pero es que no hace mucho, que no ha pasado ni un año que está con él, vamos, Claro, más o menos. claro. Y la encuentro como, no sé, más fea. Bueno, Entonces, pero claro, vamos a ver, Isabel, esta mujer o cumple años hacia atrás. sí, la verdad que tiene, como tiene como unos genes estupendos, como también hay que la película de reconocer. Benjamin Button, Sí. o Bueno, es que aquí la enfocan tal. o en 10 minutos tienen unos ordenadores con unos técnicos de No, Photoshop no, desde bárbaros. luego, O sea, no lo dudes, hombre, hay que reconocer que ella tiene unos genes buenos, muy fenomenal. También se cuida muchísimo porque ya sabes que hace yoga, hace no sé qué, hace pilates, hace no sé cuánto, tiene entrenador personal, Claro. se cuida mucho la alimentación, Sí, sí. pero en fin. Pero yo desde que está con él, que te lo digo, la veo más fea, sinceramente. Ya, Hombre, ya. aquí evidentemente, aquí Sí. tenemos un Photoshop increíble. Pues muy guapo. Bueno, pues lo que te decía, la gala Sí. esta benéfica de la Fundación Libertad, Ujú. pues asistentes unos 1000 personas más o menos, el plato muy económico. sí, verás. Unos 15.000 euritos. Ah, muy bien. 15.000 euros por persona. Lo que yo no sé es si ellos ambos fueron de invitados de honor y no lo han pagado, también bueno. han tenido que pagarlo, eso Ya. ya no lo sé. Pero bueno, entre esos actos también fueron al teatro, pues asistieron a varias cosas. También en Argentina estuvieron cenando con el presidente y su mujer, el de Argentina, Claro. el Mauricio. Claro. Mauricio es su mujer. Claro. Bueno, entonces eso es la exclusiva, pues realmente investigada por Hacienda, Investigada cosa por que me Hacienda. sorprende Bueno, pues- de verdad. Pero bueno, ojo, todo el mundo... Pues que Hacienda todo el investigue, que Hacienda exactamente, somos que todos. también tenemos que pagar, porque tú eres Hacienda, ¿no? Yo siempre. Ay, que, por cierto, Gonzalo, que nos vemos. Por el tema, como hablamos de Hacienda, un saludo, Gonzalo. Efectivamente. Ahí, para Gonzalo quedó ese saludo. Sí. Isabel, Sí, sí, ¿no habrá unas imágenes que puedas decir, oye, no Mira. se trata de Carlos Lozano, pero... No, mira, Juan, yo te tenía preparada una sorpresita para el final, como siempre, que me gustan mucho los finales. Efectivamente. Y yo creo que esta vez te va a encantar. Vamos a ver. Porque ponérmelas, chicos, ponérmelas ya para sorprender aquí a Juan. Ay, amigo, no me digas. claro. Ahí no hay falta de Yo Photoshop. te he dicho, un día te voy a preparar una sorpresita. Bueno, pues aquí está Edurne, que es una chica, como tú dices, muy mona, la verdad que sí. No, muy mona, no, muy guapa. Mira, te digo una cosa. Además, mira, es una que está triunfando, tú lo Sí, sabes. No solamente canta, porque aparte de hecho musicales, ha presentado también programas, no solamente el último, ya sabes, un talent show. Y entonces, bueno, que es una chica que está preparada bastante bien para todo, no solamente para cantar. Ella lo hace todo bien. Aunque bueno, cuando fuimos a Eurovisión también hay que reconocer, Juan, que nos quedamos. Vamos, Como vamos, todos- como ya. todos- como todos los años, Bueno, como pero. todos los años. Y ella lo dio todo, Lo dio todo. Hay que bueno. Que desde Maciel pues, no volvimos a enganchar otra. pues nada, tengo que decirte que se ha ido a Inglaterra a ver a su churri, ya, a De claro. Gea. Ay, qué pena. A De Gea se ha ido, porque claro, ella tiene que ajustar un poquito la agenda con él, porque realmente sabes que la que más se mueve es ella. Sí. Y es que sabes que el Manchester United. Porque él juega de portero. Exacto, Claro. un buen portero, por Claro. cierto. Sí, o sea, muy si bueno. fuera delantero se movía más. Bueno, pues sí, claro, tiene que ser ella. Entonces, bueno, pero ella procura siempre, ya ves, ir con su chico por ahí. Y entonces la acompañó a Inglaterra porque sabes que el Manchester United siempre todos los años hace la gala para premiar a esos futbolistas, voy a Sí. decir, jugadores, bueno, da igual, Sí. jugadores que son como más reconocidos o Sí, qué tal. sí. Entonces, que al final, como digo yo, los cuatro de siempre. Claro, Y claro. bueno, y ella está ahí, procura estar siempre con él. Pero bueno, que te quiero decir que yo la veo como, que no la veo tonta, que no la veo No, una no, no, chica, no. ¿sabes? Como que se ha endiosado, no, Claro. yo la veo una chica que mira, oye, salió de un reality Sí. y, oye, No, pues no, y muy bien, perfecto. ha triunfado y la veo como muy sensata, muy cabal. Con su chico lleva tiempo y está muy bien, Claro. aunque están separados, pero bueno, se ven bastante. Entonces esto era, pues eso, al final que te quería dar el sorpreso. Pues te lo agradezco un montón, te lo agradezco un montón. Y ahora yo te doy a ti la oportunidad de ir a Las Caldas Villa Pues mira, Termal. pues sí, porque ya me dijo mi madre que teníamos que ir a darnos ahí unos Efectivamente. masajitos buenísimos. Efectivamente, A ver, efectivamente. espera que la pillo un poquito mal. La va a colocar bien. Ahí te veo, ahí te veo. ¡Ay! Te vi, ¿eh? Te vi a punto. Te vi a punto. Pues nada, un pelín más a este lado. tendremos que esperar. Bueno, Tendremos que pero esperar. nada, Las Caldas esperará por ti. Esperarán, tranquilamente. claro que sí. Isabel, gracias por estar esta A ti, noche a con ti. nosotros. Y gracias por lo de Edurne y gracias por lo de Limón. ¿Te preocupa el tema de la salud? Mucho. Bueno, pues entonces Mucho, te hago de una verdad. recomendación tanto a ti como al resto de espectadores, ya que una vez finalice este programa, deben de continuarlo, tienen que continuar con nosotros porque la salud es un tema prioritario para todos. Vamos a ver unas imágenes del programa que se estrena esta noche en Es Asturias Televisión. Vamos a ver esas imágenes a continuación. Ahí las tenemos, es el programa Por tu Salud.
Bueno, pues solo dentro de un momento comienza el programa Por tu Salud, un programa de 1 hora de duración dedicado a hablar de los temas de salud que a todos nos interesan. El programa, conducido por Vanessa Rodríguez, cuenta con la opinión de profesionales especialistas en medicina y también con las preguntas de la calle, y realiza un repaso muy completo a aquellos temas que muchas veces queremos preguntar al médico. Recuerden, esta noche, a continuación, y todos los miércoles a partir de hoy a esta hora, tienen una cita en Es Asturias Televisión con Vanessa Rodríguez en el programa Por tu Salud. Bueno, pues será tan solo dentro de un momento. Gracias, Isabel, por estar esta noche con nosotros. Les dejamos con el programa Por tu Salud. Nosotros mañana volvemos. Será a partir de las 9:30 de la noche. Gracias por su atención y muy buenas noches.